Buenas tardes, dominicanos, dominicanas que siempre esperan este espacio Línea por Línea, el programa que se produce ahora en el 2022, igual que todos los anteriores desde que está en el aire este espacio. Vamos a cumplir próximamente 15 años en el aire de manera ininterrumpida, línea por línea. Señores, es un programa que se hace, decía, pensando en el núcleo por excelencia de la sociedad y que lo constituye la familia. Señores, los casos de COVID-19, Omicron, influenza, la flurona, pero el COVID-19, cifras récords de contagiados. Se habla algunos días de hasta 7,000 y tantos, de más de 7,000 contagiados, 5,000 y tantos, 6,000 y tantos, 7,000 y más. Eso es alarmante y se nos decía al principio, el equipo de salud que coordina la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el mismo ministro de Salud Pública, de que había capacidad, de que los hospitales no estaban desbordados. Y si no lo están, hay muchos hospitales que sus unidades de atención de cuidados intensivos están operando casi a toda capacidad. El Moscoso Puello está desbordado. 3 familias en esta semana llorando la muerte de sus familiares en el mismo hospital. Hay muchas muertes. Vamos a sincerizar, vamos a dar las cifras correctas. Por un lado, un organismo dice que han muerto tantos por la cantidad de actas de defunción que han tenido que emitir, y por otro lado, el ministerio habla de menos de la mitad de lo que dice otro organismo. Vamos a decir la verdad, vamos a ver qué es lo que está pasando en la República Dominicana. Y al pueblo, como siempre, decir que aquí nunca se ha pagado una publicidad de salud pública, ni de ningún organismo que tenga que ver con salud, ni con administración de riesgo de salud. Pero nosotros hemos concienciado, hemos hecho una campaña gratuita como un servicio a la comunidad de que tenemos que vacunarnos para cuando, por azar de la vida, por casualidad, ni tanto azar, porque esto se está contagiando, que prácticamente la gente habla, esto le va a dar a todo el mundo, y algunas personas se han contagiado 2 y 3 veces de COVID-19. Entonces hay que vacunarse. Tenemos que vacunarnos para cuando por ahí nos contagiemos de COVID-19, los efectos que causen en el cuerpo, en la humanidad, en el organismo de los seres humanos que habitamos en República Dominicana, sean menos severos, que evitemos las unidades de cuidados intensivos, los respiradores artificiales. Hay que inocularse ese virus atenuado, que están hablando por ahí de las vacunas más efectivas a nivel mundial, que han sido Sinovac y la Sputnik rusa, porque es el virus atenuado y que ha tenido gran resultado. Se habla de que son las que ocasionan menores efectos secundarios, de acuerdo a lo que sostienen muchos científicos. De todos modos, con lo que usted quiera, con Sinovac, con lo que hay en el país, con Pfizer, se habla por ahí de que el Ministerio Público tiene disponibilidad de vacunas contra la influenza. Si usted se vacuna anualmente, si decide vacunarse por primera vez, póngase en contacto con el Ministerio de Salud, entre a la web, vaya a la página del Ministerio de Salud e investigue en cuáles puntos están vacunando. Vamos a proteger la salud de nosotros y la salud de las personas que están cerca de nosotros, esas personas que dependen de nosotros, nuestros hijos, los que están cerca, nuestros hermanos, amigos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros compañeros de trabajo. Vamos a cuidarnos, vamos a cuidar a los demás. Vacúnate, vacúnate, vacúnate. Es una campaña gratuita que tenemos desde marzo del año 2020 y hasta la fecha, hoy, 20 de enero de este año 2022, de manera gratuita. Nunca nos hemos acercado en esta administración, en esta gestión de Luis Abinader, por ninguna institución pública a buscar apoyo publicitario, ni nos han enviado ningún apoyo publicitario.
no lo estamos solicitando tampoco. No lo estamos solicitando tampoco. Si llega, pues bien, nosotros somos una institución, nosotros somos un programa debidamente constituido, que operamos legalmente, que tributamos mensualmente, y que estamos ahí y que hacemos una opinión veraz, objetiva. La información vertida en este espacio todo el tiempo desde que salió ha sido veraz y objetiva. Nunca hemos utilizado estos micrófonos para asesinar reputaciones, ni para hacerle oposición a Danilo ni a Abinader, ni a Leonel ni a Hipólito, ni a ningún presidente. Señalamos las cosas positivas de los gobiernos, pero también señalamos las oportunidades a mejorar en los gobiernos en los cuales nos ha tocado desenvolvernos en este espacio, desarrollar nuestra actividad en este espacio, línea por línea. Pero sí queremos insistir, porque tenemos una responsabilidad social, en que la única manera, tal vez mañana aparezca otra, tal vez en un futuro cercano aparezca otra manera, pero la única manera que tenemos para evitar recibir los impactos más fuertes de este huracán COVID-19, de evitar un ventilador artificial, una respiración asistida, o de ir a parar a una unidad de cuidados intensivos. La danza de la vida se viste de un color popular. Popular, la pintura. El Idopril es tu aliado a la hora de recibir los tratamientos y atenciones que necesites en caso de un accidente laboral. Trabajador, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do y conoce todo lo que podemos hacer por ti. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. En Afimosa, ven y elige el color, la marca, el año y el kilometraje. Acceso a más de 20,000 unidades por semana. Recibimos tu vehículo y te financiamos con la mejor tasa del mercado. Afimosa, el único dealer que te trae por encargo el vehículo de tu preferencia, ahorrándote hasta un 20% del costo. Y en solo 30 días te lo ponemos en la puerta de tu casa. Avenida Circunvalación, número 5, Los Ríos, Distrito Nacional. Contactos 809-372-4470. Afimosa, el dealer que sabe competir. Hoy más que nunca, somos conscientes de la amenaza de enemigos invisibles como microbios, patógenos y bacterias. Por eso, Pinturas Popular introduce la 100% acrílica antibacterial y hospitalaria sin olor. Primera pintura certificada para garantizar la protección antibacterial. Formulada para pintar espacios que requieren rigurosa asepsia, durabilidad y resistencia al desgaste por lavado, como clínicas, hospitales, áreas de cuidados intensivos, gimnasios, hoteles y el hogar. Crea ambientes libres de olor y gérmenes nocivos, resistente al moho, hongos y algas. Pinta con 100% ultra acrílica antibacterial sin olor e inhibe el crecimiento por contacto del 99.9% de las bacterias y microbios que afectan la salud. Certificada por el programa Home Shield de Troy Corporation. Nueva pintura 100% acrílica High Performance. Protección antibacterial y hospitalaria. Cero olor. Cero COV de Pinturas Popular. Óyeme, manín, ¿para qué va a coger lucha si ya ONAPI te entrega tu nombre comercial sin salir de tu casa? Tú coges tu celular, tu computadora, una tablet, entra a www.onapi.gov.do. Tú le das donde dice ISERPI, sin coger lucha y sin calor. Ahí mismito lo solicitas, lo pagas y al otro día te lo mandan a tu correo electrónico. Sí, así de fácil. Mucho más rápido, mucho más digital.
Elegir lo que te conviene puede ser tan fácil como ver este programa. Nuevo Plan Voluntario de Salud, Senasa Larimar. Toda la cobertura para los que eligen ser independientes. Hoy, yo elijo seguro. Bien, gracias por seguir en sintonía con este espacio Línea por Línea. Señores, y en medio de esta pandemia, con las pruebas para detectar si las personas están contagiadas, la PCR, todas estas cuestiones, los antígenos, todas estas pruebas que hay que hacer, todo el gasto que ha tenido el Estado Dominicano, el gobierno central, para hacer frente a esta pandemia. Yo me pregunto, ¿y todas las ganancias de las ARS, ustedes se dan cuenta? Señores, una ARS es un negocio que opera, y yo se lo he explicado muchas veces, y me voy a tomar la molestia de explicarlo otra vez. Imagínense que yo tengo una ARS, Julio Valenzuela, y yo logro captar, afiliar, tengo ya la licencia, el permiso para operar en el Sistema Dominicano de Seguridad Social, y logro afiliar 100,000 personas. Yo estoy administrando el riesgo de salud, el riesgo de que la persona se enferme, de 100,000 personas. O sea, el riesgo, ¿no? Cubrir los gastos de esa persona cuando acuda a las prestadoras de servicios de salud a demandar uno de estos servicios, sea un servicio complejo, un servicio especializado, una cirugía, un internamiento, una emergencia, una consulta, una farmacia a buscar los medicamentos, etcétera. La ARS está para cubrir esos gastos, pero usted no todos los días está enfermo. Usted mensualmente no está enfermo. Yo tengo el seguro de mi esposa. Ella tuvo 10 años, yo no creo que lo utilizara 2 veces. Y ahí está el récord, en 10 años. Hay personas que tal vez lo utilizaron 10 veces, otras personas lo utilizaron 100 veces, otras personas lo utilizaron 1000 veces en 10 años. Pero no todo el mundo lo utiliza al mismo tiempo. No todo el mundo se enferma. Esa población que yo, como ARS, tengo protegida de 100,000, hipotético caso, ¿no? Julio Valenzuela, ¿verdad? Estamos hablando en sentido figurado. Tiene una ARS, tiene 100,000 personas afiliadas. ¿Cómo es rentable el negocio de Julio Valenzuela con su ARS? Bueno, yo voy a obtener ganancias en la medida en que yo diseñe campañas de prevención y promoción de la salud. Evitar que la gente se enferme a través de promover una vida sana. Yo estoy obligado por ley a diseñar campañas de publicidad, campañas publicitarias, para orientar a la gente y decirle cómo llevar una vida sana. Y eso es algo que tiene que supervisar primero y exigir y supervisar la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Porque si no, ¿cómo usted cree que puede ser rentable el negocio? Y sigo explicando. De 100,000 personas que la ARS Julio Valenzuela tiene afiliada, para yo poder ganar dinero, yo tengo que orientar a mi gente, poner volantes, tener mis supervisores, dar seguimiento. Algunas ARS se ingeniaron, creo que Senasa lo hizo en un momento, de tomar el teléfono de las casas, los móviles de las personas para dar seguimiento. Señora, usted visitó al médico tal día, usted le recetaron tal cuestión, recuerde que el médico le indicó que la pastilla fuera a tal hora, se la tomó, esto. Todo eso es parte del negocio y del trabajo y de la responsabilidad de una ARS. ¿Cómo es rentable? ¿Cómo sería rentable? ¿Qué tengo que hacer yo con mi ARS, la de Julio Valenzuela, para que sea rentable? Diseñar esas campañas, buscar. Yo seré rentable y mi negocio será rentable. Yo obtendré ganancia, mi negocio será rentable en la medida en que menos personas se me enfermen. Si yo tengo 100,000 personas afiliadas y en este mes solo se me enfermaron 300, bueno, pues yo tengo la cápita de 99,970 personas que no se me enfermaron. 99,700 personas que no se me enfermaron. 300 se me enfermaron. Bueno, mi negocio va viento en popa. Pero el mes que viene ocurrió una gripe, un rotavirus y se me enfermaron 1,000. Bueno, de las 100,000, 99,000 no se enfermaron. Yo tengo la cápita. Yo voy acumulando unas ganancias
Que recuerde usted que el año pasado, hasta octubre, noviembre, habían ganado 17,000 millones de pesos. Las ARS, desde que se constituyeron en el año 2007, habían ganado a octubre del 2021 más de 17,000 millones de pesos. ¿Dónde está ese dinero? Oh, pero si yo tengo un colmado y quiero que mi negocio sea rentable, yo tengo que tener un stop, yo tengo que ir guardando para... Yo no me puedo descapitalizar, yo no puedo pensar que todo lo que entra es ganancia. Yo tengo que ir guardando. ¿Por qué? Porque yo pudiera tener un problema, que se mete una temporada de lluvia en mi colmado, comience a llover y la gente no pueda salir de su casa, lo que fuere. Y si yo no tengo un stock para reponer la mercancía, para ir a buscar, para surtirme de nuevo, yo voy a llamar al gobierno para que vaya y me surte el colmado. Las ARS tenían que hacer uso de ese dinero, porque tú vas ganando y vas guardando. O yo me gané 100, pero mañana yo puedo, en vez de 300 que se me enfermaron 2,000. Y yo tengo entonces que sacar de lo que guardé ayer para entonces ir en auxilio a esas 2,000 personas que están afiliados conmigo y tienen un derecho adquirido, que hay una ley que nos protege, que es la 87-01, que habla de los 3 seguros de riesgos laborales, de salud y pensiones. Y en salud hay unas instituciones que se llaman administradoras de riesgos de salud, dentro de ese grupo, dentro de la pluralidad, dentro de ese concurso, ¿no? A que tienen derecho por ley esas instituciones, pero tienen obligaciones. Ah, mira, llegó el gobierno que vaya y acude en auxilio al pueblo, que le pague la PCR, que pague los internamientos, que pague esto. Y hasta emitieron resoluciones en donde hablaban de que iban a cubrir hasta un límite tal, hasta en violación a la ley. Que si pasaba de 200,000, que si de 300,000. Cuando eran cuestiones catastróficas, porque una gente en cuidados intensivos, en una unidad COVID, en una unidad UCI, que es una unidad de cuidados intensivos, por agravamiento del COVID, con un ventilador artificial metido en una unidad de cuidados intensivos diario. Ahí tú tienes que sacar y buscar. Y cuando tú te agotes, todo el gobierno va a decir, mira, pero es verdad, es que las ARS están abarrotadas, están apabulladas. Es insostenible el costo de la enfermedad. El gobierno tiene que ir en auxilio. Y de lo que tenemos en pensiones, de lo que tenemos en la Idopril, de lo que tenemos por ahí, vamos a buscar una parte y vamos a ir en auxilio. Ayudando directamente a la gente, están subsidiando a las ARS. Pero las ARS son negocios privados. Los negocios privados no pueden subsidiarse, excepto los emprendedores, los agricultores que tienen por ahí empresas, microempresas, empresas pequeñas, pero las ARS no son microempresas. Eso es un negocio muy rentable. Eso es un negocio que genera ganancias de miles de millones de pesos. ¿Dónde están los expertos? ¿Quién se ha pronunciado? O sea, las ARS se han ganado 17,000 millones de pesos, lo tienen en su bolsillo, llegó la pandemia y yo no puedo sacar un centavo al gobierno que venga y me auxilie y socorra a su población, que la salud es una responsabilidad del Estado. Sí, pero compartida, porque después de la ley 87-01 tenemos una ARS pública, que es la ARS Senasa, tenemos ARS que tienen los gremios que son para dar servicios a gremios exclusivos, la de la UAS, la del Colegio Médico, pero tenemos la ARS Senasa. No se cumple para que todos los empleados públicos, porque todavía todos los empleados públicos no están en Senasa. Pero para las privadas captar todo, no reclaman los subsidiados, sino hasta los públicos contributivos. Pero a la hora de sacar el dinero para hacer frente a cuestiones como el COVID, como el Omicron, como la flurona, como la influenza, que venga el Estado, al Estado que vacune, que diseñe campañas. ¿Usted ha visto algún anuncio, alguna publicidad de una ARS hablando cómo mantener la salud, cómo alejarte? Yo no lo he visto. Yo no quiero decir que no haya. Digo, si usted ha visto alguna. Si usted ha visto alguna, dígamelo. A través de WhatsApp, de Instagram, de las plataformas digitales por donde sale este espacio. Yo no he visto campañas publicitarias de las ARS orientando a la población sobre cómo cuidarse. No, yo he visto a salud pública, a organismos internacionales,
muchísimas instituciones, menos a las ARS. No, las ARS, su dinero, son unas niñas lindas que están ahí, unas instituciones. Somos ARS, la tesorería recauda, dispersa, manda allí, le paga la cápita a ellos. ¿Cuánto es? No, eso no lo cubrimos. No, ese internamiento no, que deposite. No, ese medicamento no se cubre. Mira que una prueba, no, el gobierno que haga frente, son demasiadas pruebas y nos desbordamos, estamos desbordados. No hay capacidad financiera para hacer frente a este desborde, a esta avalancha de pruebas y de contagios y de internamientos y de medicamentos demandados. Al Estado que haga frente a esto. Qué bonito, qué negocio. Qué negocio tan lindo. Usted verá, usted se va a acordar de Julio Valenzuela, todo esto pasará. Todo esto pasará y como en Argentina, como en Bolivia, como en muchos países, esto será estatizado. Si no en este gobierno, en otro gobierno, esto se va a estatizar. El Estado tendrá necesariamente, obligatoriamente que asumir el control de las AFP y de las ARS, porque así como funcionan, esto no es seguro ni es social. Esto es un negocio seguro para todos los que participan, todos los empresarios que están participando, chupando la teta y sirviéndose con la cuchara grande. Vamos a unos consejos de interés. La danza de la vida se viste de un color popular. Popular, la pintura. Amigas, amigos de Línea por Línea, aquí con ustedes como cada semana para tratar un tema de interés. En esta ocasión vamos a hablar de los incendios forestales, a propósito de que en esta época del año se produce baja precipitación en el país, es decir, pocas lluvias, y eso ayuda a los incendios forestales. De hecho, ya en estos días se han registrado varios, por ejemplo, en la Sierra de Bauruco, uno de los espacios naturales más importantes del país, se produjeron 3 incendios en lugares muy importantes desde el punto de vista de la biodiversidad, como son la Loma del Toro, el Hoyo de Pelempito y la Loma Montejota, donde las autoridades tuvieron que hacer grandes esfuerzos para controlar estos incendios que diezmaron una gran parte del bosque que existe o existía en esa parte de la Sierra de Bauruco. Los incendios forestales son producidos por varias causas, pero la principal es la intervención directa del hombre, que puede ser provocado intencionalmente, como hace muchas veces, pero también de manera accidental, y sobre todo aquí en República Dominicana, donde para esta época ya los agricultores comienzan a preparar sus terrenos para hacer las siembras, las llamadas siembras de primavera. Y entonces cortan y queman remanente de las cosechas o algunas áreas de bosque secundario que preparan para sus cultivos. Prende fuego y entonces ese fuego se sale de control a las áreas circundantes y causa grandes daños. Otras veces se producen
o lo producen de manera intencional, pero la mayoría, más del 99% de los incendios en República Dominicana, son provocados por la mano del hombre. La otra causa que puede provocar un incendio es de tipo natural, por medio de tormentas eléctricas. Los rayos pueden también generar incendios forestales. Y en los lugares donde existen volcanes, pues también los volcanes pueden generar incendios. Está comprobado y demostrado que los incendios son responsables de la mayor pérdida de bosque en el mundo. Recordemos, amigos televidentes, que con frecuencia escuchamos y vemos hablar de grandes incendios en países como Estados Unidos, especialmente California, también algunos lugares de Australia, pero en América, en zonas tan importantes como la Amazonía brasileira, también se producen grandes incendios con frecuencia. Los daños directos de los incendios podemos citar entre ellos la pérdida de biodiversidad, es decir, la pérdida de bosque, la muerte de plantas, muchas de ellas, como en el caso nuestro, que tienen una distribución muy restringida, muy localizada y pueden incluso desaparecer como resultado de un incendio forestal en su habitáculo, en el área donde crece. También la fauna, especialmente aquellos grupos de fauna que tienen poca capacidad de desplazamiento a distancia, como son reptiles, anfibios, especialmente los anfibios de aquí de la Española, que la gran mayoría hoy están en peligro de extinción, algunos en peligro crítico, pues estos incendios pueden dar al traste con esas poblaciones. Otro impacto es que hay elementos de la fauna que si no mueren allí en el incendio, pues se desplazan, se van del lugar. Es el caso de muchas aves, porque entonces pierden lo que son las fuentes de alimento y de refugio. Pero también los incendios impactan el suelo, contribuyendo a aumentar la erosión de los mismos y la fertilidad, porque los componentes de esa microbiota que está ahí en el suelo muere con un incendio a causa, obviamente, de las altas temperaturas, aun cuando estén a cierta profundidad. Todo esto va a afectar entonces también lo que es la calidad y cantidad de nuestras aguas, porque al perder el bosque, pues entonces eso genera cambios en ese ambiente, en ese ecosistema. Y otro impacto negativo de los incendios es también la contaminación, la producción de gases tóxicos que van a la atmósfera. Entonces, ante ese panorama, tenemos que adoptar medidas para evitar los incendios forestales. El Ministerio de Medio Ambiente tiene que elaborar planes de contingencia, de prevención contra los incendios forestales. Es la forma más efectiva de hacerle frente, evitando que estos se produzcan, porque después de producido hay mucha dificultad para controlarlo y a veces se tornan incontrolables prácticamente, porque muchos de ellos se producen en lugares que resultan
inaccesible para llegar allí, aún con la tecnología que hoy existe, para poder controlarlos y eliminarlos. Así pues, amigos que nos ven en este programa, si usted va a visitar un área natural de esta, tome las medidas del lugar para evitar generar incendios que dañen nuestros recursos naturales en esos espacios tan importantes. Y las autoridades, pues, a trabajar, a elaborar esos planes de prevención, de contingencia contra los incendios forestales. Hoy más que nunca, somos conscientes de la amenaza de enemigos invisibles como microbios, patógenos y bacterias. Por eso, Pinturas Popular introduce la 100% acrílica antibacterial y hospitalaria sin olor. Primera pintura certificada para garantizar la protección antibacterial. Formulada para pintar espacios que requieren rigurosa asepsia, durabilidad y resistencia al desgaste por lavado, como clínicas, hospitales, áreas de cuidados intensivos, gimnasios, hoteles y el hogar. Crea ambientes libres de olor y gérmenes nocivos, resistente al moho, hongos y algas. Pinta con 100% ultra acrílica antibacterial sin olor e inhibe el crecimiento por contacto del 99.9% de las bacterias y microbios que afectan la salud. Certificada por el programa Home Shield de Troy Corporation. Nueva pintura 100% acrílica High Performance. Protección antibacterial y hospitalaria. Cero olor. Cero COV. De Pinturas Popular. Bien, gracias por seguir en sintonía con este espacio Línea por Línea. Señores, el expresidente Hipólito Mejía es coherente. Siempre ha dicho que él lo dijo en la presidencia de la República cuando ganó las elecciones con aquel famoso 49.83, faltaron 0.17 para el 50%, 50 más 1, que se habla ahora de que hay una intentona, hay rumores de que el PRM pretende modificar el 50 más 1, una iniciativa, una lucha que le costó prácticamente la vida a Peña Gómez, porque Peña Gómez se desangró y esa úlcera y ese problema que tenía, ese cáncer en la vía digestiva, en el páncreas, fue luchando y fuñendo en el PRD, enfrentando a Balaguer, enfrentando las reelecciones de Balaguer, ya usted sabe qué reelecciones de Balaguer que tantos problemas trajeron a la República Dominicana. Los jóvenes perseguidos, la cantidad de muertos de jóvenes que desaparecieron, la cantidad de problemas con los disidentes, con los que se oponían al régimen oprobioso, a la dicta blanda, que era peor que una dictadura. En algunos casos dicta blanda, en otras tan dura como cuando Trujillo. Fue ahí que Peña Gómez se desangró y su mayor sufrimiento fue enfrentando a Balaguer, fue luchando por eso. ¿Cómo surge el 50 más 1? El 50 más 1 es parte de las conquistas, es parte de la modificación constitucional del 14 de agosto de 1994. A raíz de la crisis postelectoral de las elecciones de 1994, en donde votaron los muertos, todo el mundo votó ahí. Cuando Balaguer citó a Peña Gómez después de la crisis, donde Donald Jim Rinard le dijo, mira, no hay otra salida, la salida de la negociación, le dijo a Peña Gómez, a pesar de que todo el mundo sabía, el pueblo, que Peña Gómez había ganado las elecciones. Para él le dijo, mira, tú y yo prácticamente hemos quedado empate allá en la Biblioteca Nacional. A repartirnos esto, tú 2 y yo 2. Y Peña Gómez le dijo, espérese, doctor, déjeme pensarlo. Y cuando fue al vehículo, se dice que Atoy de Can estaba en el vehículo y otros compañeros PRDistas, compañeros de partido y de vida, de hermanos de Peña Gómez prácticamente. Era un doctor, piénselo bien, que yo cuánto. No, ya yo soy presidente. Ustedes están hablando con el presidente de la República. Cuando Peña salió de la reunión que sostuvo con Balaguer y fue hacia los compañeros que le esperaban en el vehículo, dijo, cuidado, ustedes están hablando con el presidente de la República. Claro, Balaguer iba a coger los primeros 2. Y aún Peña Gómez no aceptó finalmente. Peña Gómez dijo, no, mejor gobierne usted, año y 6 meses fue lo que pactaron, que yo me someto otra vez al escrutinio y voy a unas elecciones, porque Peña Gómez estaba seguro de que iba a ganar. ¿Quién podía pensar que Peña Gómez iba a perder esas elecciones? Bueno, la cuestión es que secuestraron el expediente en el pacto patriótico ese. Al final
Balaguer se queda 2 años. Recuerdo que los reformistas pusieron sticker en sus carros, en las partes traseras, en los cristales, que decían, recuerdo esos stickers que decían, yo voté por 4 años, en franca alusión de que el Partido Reformista no respetaría ese pacto que acortaba el periodo de Balaguer en 2 años. Y hubo que poner un artículo en la modificación constitucional del 14 de agosto de 1994, creo que el 124, si mal no recuerdo, que decía Balaguer gobernaría por 2 años. Hubo que consignar eso constitucionalmente, en esa constitución está, ponerle nombre y apellido. Y aún así los reformistas decían, yo voté por 4 años, en franca alusión, reitero, a que no harían caso a eso, a que no respetarían ese pacto. Ahí Peña Gómez se sacrificó y no aceptó el 2 y 2. ¿Ustedes saben por qué? Porque Peña Gómez decía que la maldita reelección de Balaguer y la reelección en sentido general era lo que tenía jodida la vida institucional de la República Dominicana y la que causaba todos los problemas, el uso de los recursos del Estado, el atropello, el avasallamiento, la compra de conciencia, la compra hasta de funcionarios que tenían que administrar esos procesos. Y Peña Gómez dijo, yo me sacrifico mejor y voy a unas elecciones, con tal de que se me apruebe ahí el 50+1, que en principio era un 40% o más, si el que quedaba en primer lugar le llevaba más de un 10% al que quedaba en segundo lugar, recuérdelo. Se pactó un 40% si es que quien quedaba en segundo lugar tenía menos de un 10%. Si la ventaja del que quedaba en primero era más de un 10% del que estaba en segundo lugar. Pero no, finalmente metieron el 50+1. En ese momento convenía. Que hay que decir que la propuesta del 50+1 incluso fue para fuñir a Peña Gómez. Y Peña Gómez dijo, yo acepto. Recuerdo que fue 10 de la noche a punto final, llegó Peña Gómez y dijo, para muchos PRMistas que están ahí que no conocen la historia, que eso yo lo viví, así como viví la muerte de Peña Gómez, una semana, su velatorio y todo, yo lo viví sentado, amaneciendo en mi televisorcito blanco y negro que yo tenía. Gracias a Dios que no se me iba mucho la energía y yo estaba pendiente ahí. Llega Peña Gómez y dijo, acepto el 50+1, acepto los 2 años de Balaguer, con tal de que él no sea más candidato, con tal de eliminar esa maldita reelección que tanto daño ha hecho a la vida institucional de la República Dominicana. Y ahí es donde se consigna el 50+1. Y esa reforma constitucional, la más moderna después de la del 63 de Juan Bosch, es la que ha permitido el respeto a la democracia, a la vida institucional, a la voluntad de la mayoría. Esa es la voluntad de la mayoría. ¿Cuál es la voluntad de la mayoría? ¿Cómo se expresa? Con más del 50%. Eso es mayoría. El que tiene 50+1 tiene mayoría. Eso es democracia. Eso es respetar la voluntad popular. ¿Sabe qué es lo que sucedía? Que aquí surgían gobiernos y Balaguer gobernó muchas veces sacando menos de un 35%, con un 33% Balaguer era presidente. Eran gobiernos de minoría. Eran gobiernos de minoría que no hacían coalición para gobernar, que gobernaba un grupito y se granjeaban los jueces porque el Senado. Y Balaguer en un momento prefirió entregar el Ejecutivo y no el Legislativo, porque el Legislativo del Senado dependían los jueces, de la Suprema dependía otro poder del Estado. Y también en esa modificación constitucional del 14 de agosto de 1994, mis hijos, ustedes los que tienen 20 y pico y 30, que están también ahí en el PRM, que tienen 35 y 40 años de edad. En esa modificación constitucional es que se consigna el Consejo Nacional de la Magistratura para evitar que en esos fraudes, todos esos tejemanejes que se hacían y esas líneas que se bajaban, más que ahora, también el Ejecutivo se granjeara al Poder Legislativo y desde la Suprema Corte y de la Suprema Corte entonces se resultaban los demás jueces de los tribunales de primera instancia, de los colegiados, de los juzgados de paz, de todas partes, de todos los demás tribunales del país. Es decir, el Ejecutivo controlaba todo, con una votación a veces de un 30 y algo %. Así era como resultaban los presidentes.
3 candidatos punteros, uno 20 y pico, otro 30 y pico, uno 31 y el otro 33. Recuerdo esas elecciones cerradas de Balaguer contra Jacobo Masluta. La diferencia eran unos 80,000 votos, pero habían unos casi 60, 70,000 votos observados. Entonces la lucha de tendencia en el PRD también trae a Balaguer de nuevo en el 86 al poder. Entonces Peña Gómez, viendo todas esas cosas, un hombre sabio, un líder auténtico, porque el líder no es el que yo soy un líder y va y compra 2 o 3, le da 1,000 a aquel y 2,000 a aquel y paga una receta. No, un líder es el que se sacrifica por los demás. Recuerda que Jesucristo dijo, si tú no te dejas lavar los pies, tú no serás digno de entrar al reino de Dios. Tú tienes que dejarte lavar los pies de mí. Jesucristo fue el más grande. Y esa noche le lavó los pies a cada uno de sus discípulos. El líder es el que le sirve a los demás. El que está ahí para decir, yo estoy aquí, no porque usted es el jefe. No, yo soy el líder y lo voy a demostrar porque yo me voy a sacrificar por ti. Yo me voy a desprender de mis aspiraciones particulares, personales, como lo hizo Peña Gómez en el 94. Y dijo, yo acepto volver a someterme al escrutinio de los electores con tal de que se aprueben los el 50+1, la no reelección, la doble vuelta, los colegios cerrados, el Consejo Nacional de la Magistratura. Fueron muchas cosas que surgieron de esa constitución del 14 de agosto de 1994. Cuidado con eso. Háganle caso a Rosario Espinal. No toquen esa tecla, no punchen el avispero, no lo cuquen, no lo alboroten, no creen un avispero, dejen eso así. Al presidente que siga trabajando, a sus funcionarios que lo hagan bien y le acompañen. Desearle suerte a Luis Abinader en el 2024, pero como están las cosas, con el 50+1. A Luis Abinader puede hacer todas las alianzas que pueda hacer. Comenzará a hacer su campaña cuando lo diga. Nosotros lo dijimos aquí, que Luis Abinader se iba a reelegir. Y mire, que esa fue una de las cosas por la que Peña Gómez luchó dentro de su partido. Estatutariamente por la no reelección. Bueno, se modificaron los estatutos para permitir la reelección. Y ya Hipólito dijo que está de acuerdo, que no será un obstáculo. Ahí está Ramón Alburquerque que viene zumbando, que eso vamos a hablar en el próximo segmento. Vamos a unos consejos de interés. La danza de la vida se viste de un color popular. Popular, la pintura. Bien, gracias por seguir en sintonía con este espacio Línea por Línea. Para redondear ya y finalizar con el comentario anterior, decirle eso a los amigos del PRM, que recuerden eso, y al país, y a los jóvenes, a los que comienzan ahora sus carreras universitarias, a los que comienzan ya a tener capacidad para discernir. Esa propuesta, todo eso que está ahí, del 50+1, el Consejo Nacional de la Magistratura, la no reelección que después se modificó, porque aquí se ha modificado la Constitución tantas veces, o de acuerdo a las apetencias de los gobernantes de turno. Se habla por ahí que hasta un caramelo envenenado le quieren servir a Danilo, decirle, Danilo, te vamos a rehabilitar para que Danilo acceda con sus legisladores a una modificación constitucional que permita todas estas cosas. De todo se habla por ahí, pero todo eso son rumores. Es como dijo un presidente, justamente un presidente perseguido por Joaquín Balaguer, que a raíz de una crisis, señor, aquí las elecciones, ¿usted cree que es como ahora en las últimas elecciones de esto que hemos tenido, en las últimas décadas, de que en la noche el candidato perdedor está diciendo, señores, hemos perdido las elecciones, llamo a mis correligionarios, a mis seguidores a la paz, a la calma, mis felicitaciones para el ganador? ¿Usted cree que eso era así? ¿Usted se cree que eso era así antes?
Dígale a sus padres, a sus abuelos que les cuenten a ustedes jóvenes de 15, de 18, de 20, de 21, de 25, de 30. Señores, aquí a los 2 meses no se sabía. Porque lo primero que ocurrió era varios apagones en la noche, apagones al otro día, y se paraba el conteo. Y había que buscar a la gente de la bata larga, a los sacerdotes y a los obispos, para mediar y que dejaran entrar al obispo, y que el obispo quiera entrar al centro de cómputo. Y eran crisis que mantenían al país en vilo 2 y 3 meses. Y ya faltando unos días era que declaraban el ganador. Y en un momento en que se debatía que quién ganó, que los votos observados entre Joaquín Balaguer y Jacobo Masluta, recuerdo, apoyado por el Partido Liberal La Estructura que lidera Andrés Van der Horst, tenían su local principal allá en la Isabel Aguiar. Recuerdo como ahora, porque yo conozco, yo lo viví. Yo puedo hablar de eso, puedo dar una charla, una conferencia de horas y responder las preguntas. Y Jorge Blanco salió a los medios de comunicación, a cadena, y dijo, o sea, sí fueron sus primeras palabras: las palabras son de aire y van al aire. Las lágrimas son agua y van al mar. Cuando un amor muere, ¿sabes tú dónde va? Y los rumores son rumores, aquí no va a pasar nada. Fue para despejar, para llevar tranquilidad, porque la gente estaba tensa, estaba en vilo, pendiente, que era lo que iba a pasar. Hasta que Jacobo fue a la casa de Balaguer y dijo, presidente Balaguer, y lo declaró prácticamente, porque había un conflicto, había un lío de tendencias en el PRD. Señores, pero Peña Gómez, líder del PRD, lleva a Guzmán a la presidencia y después Peña Gómez le prohibieron la entrada al palacio. Peña Gómez, con sus relaciones internacionales a raíz del ciclón David, hizo que al país llegaran aviones y barcos cargados en sus barrigas, en sus bodegas, de todo tipo de medicamentos, ropas, alimentos. Y a raíz de eso le dijeron a Guzmán, mira, no dejes entrar a Peña, cuidado, Peña te va a robar el liderazgo. A Peña Gómez se le prohibió la entrada al palacio. Un error de ese gran presidente, un gran presidente, uno de los mejores, un hombre de familia, un hombre bueno, Guzmán. Pero hay errores, son de las sombras, de que yo hablaba la semana pasada, que los gobiernos tienen luces y sombras. Muchas veces las luces son más, pero la gente y el opositor hace énfasis y se fija más en los puntos oscuros. Pero eso fue uno de los puntos oscuros del expresidente Antonio Guzmán Fernández. Prohibir la entrada a Peña Gómez al palacio del líder del PRD. Del líder. Entonces, la no reelección estatutariamente la impuso Peña Gómez en el PRD. La no reelección la impuso Peña Gómez en la modificación constitucional del 14 de agosto de 1994. Hoy no conviene porque fulano, sin ti el que esté. Hoy está el presidente Luis Abinader, a quien respetamos, pero el que esté, hoy es Luis Abinader, pero de una vez comienzan a hablarle al oído y comienza la claque, fulano, la claque, fulano, sin ti se hunde este país, fulano, donde usted pisa yo beso. El limpiasaquismo de este país, la cosa, y usted es el único, usted es el Mesías, usted es el predestinado. Le pasó a Hipólito, que fracasó en la reelección, le pasó en su momento a Leonel, le pasó a Danilo ahora, le pasó a Balaguer, le pasó a Jorge Blanco. Guzmán fue el único que dijo, 2 presidentes que ellos recuerdan han dicho no. Amable Aristis le dijo a Leonel, presidente, póngase los pantalones, en franca alusión a que bajara línea para una modificación constitucional que permitiera la reelección. Recuerde que Leonel venía de la no reelección que Peña Gómez impone en la Constitución del 14 de agosto del 94, o sea, no se podía reelegir. Y Amable Aristis, como presidente del Senado, le dijo, presidente, póngase los pantalones. Y Leonel rehusó todas esas cosas. Todo, ahí elogiamos a Leonel, tremendo mandato, tremendo presidente, sentó las bases para el adesentamiento de las instituciones públicas, la modernización, la informatización, la modernización. Eso es que una mujer con una funda de frito, en una máquina Olimpia, dígame señor, un momento, eso un poco cambió, se cambió la fachada, la imagen de las instituciones públicas. En esos 4 años, Leonel, se avanzó mucho. Se avanzó mucho. Se unificó el proyecto, los 2 anteproyectos, el del PRD, el del PLD, que parió la ley de seguridad social el 9 de mayo del 2001, le tocó a Hipólito, pero todo eso se trabajó en el gobierno de Leonel Fernández. O sea, fue un gran presidente. Leonel, dentro de las precariedades y los problemas propios de un país en vía de desarrollo del tercer mundo, Leonel hizo una gran gestión, 96-2000,
Pero ¿por qué Leonel no se reelige? Por el impedimento por la no reelección consignada en la Constitución, la modificación constitucional del 14 de agosto de 1994. Y a pesar, ¿y sabe quién no quiso? Antonio Guzmán Fernández. Antonio Guzmán Fernández, todo el mundo fue presidente, relíjase, no. Guzmán dijo no, no y no. Después se arrepintieron los familiares y todo el mundazo y los seguidores de Guzmán. Pues entonces llegó Jorge Blanco y entonces los rumores de que iban a ser perseguidos y eso, dice que eso fue lo que deprimió grado extremo, lo que hizo que Guzmán cayera en una depresión, un estado de depresión, porque era un hombre de familia, un hombre serio. Finalmente, América, que solo reconoce tus grandes hombres cuando son grandes muertos, la frase de José Martí. Entonces, después de muertos reconocimos, el pueblo reconoció la gran gestión de Antonio Guzmán Fernández, sus grandes condiciones como ser humano, como hombre de familia, como esposo, padre. Después entonces hablábamos de él y todavía hoy día hablamos de Antonio Guzmán Fernández. Pero eso ha sido la historia de la República Dominicana. Hoy día, el partido, el líder, porque el PRM dice que Peña Gómez es su líder y se fundan bajo los principios, bajo el ideario de José Francisco Peña Gómez, hoy entonces niegan a Peña Gómez, tanto estatutariamente en su partido, como en la modificación de que se habla por ahí. Lo de la modificación constitucional que se va a proponer es un rumor. En línea por línea no damos crédito, no podemos decir de manera fehaciente que es una verdad monda y lironda. Se habla, pero sería penoso, de verdad, y yo sé que el presidente Luis Abinader y que Hipólito Mejía, uno del otro líder, porque son dos líderes, un expresidente y el presidente actual Luis Abinader, los que lideran, ¿no? Claro, tiene la supremacía, el liderazgo absoluto, ahí lo tiene Luis Abinader, es el principal líder, si se quiere, del PRM. Pero Hipólito Mejía, su liderazgo tiene peso en el PRM, es una voz autorizada en el PRM. Yo sé que no va a permitir, aunque Hipólito Mejía, yo no me opongo a la reelección, ya la parte estatutaria se modificó en el PRM, pero yo no creo que vayan a caer en eso, porque eso sería un duro golpe a la institucionalidad de la República Dominicana. Eso haría que, como ocurría anteriormente, en la República Dominicana volvamos a tener gobiernos de minoría. Es decir, que un presidente pueda surgir con un 30% del electorado, con un 31%, con un 32%. Que si hay 4 fuerzas, 5 fuerzas, bueno, pues no hay límite. Si hay 5 y uno sacó 15, 20, 30 y el otro sacó 31, ganó el que sacó un 31%. Vaya usted a ver, en donde hay 7.500.000 que votan y pase como pasó ahora. Porque ahora prácticamente esto es un gobierno de minoría, porque aquí votó aproximadamente la mitad. Si aquí votó la mitad o algo más de la mitad, serían 3.500.000, 3.700.000, 3.800.000. Y Luis Abinader sacó de esos 52.5. Bueno, en democracia Luis Abinader ganó. Pero en términos absolutos del electorado, hubo poca motivación para ir a votar. Se habla de que más de 1 millón de PLDistas no acudió a votar por la división en ese partido. Otros decidieron votar, se fueron con Leonel Fernández a la Fuerza del Pueblo, sacó 5 puntos, 6 puntos algo, pero su partido sacó 4 puntos y pico, aunque lo redondearon y lo dejaron como partido mayoritario. Todas las cosas que se hacen en este país. Y Luis Abinader entonces el 52.5, es decir, Luis Abinader anda por ¿cuánto? Por los 2.800.000, no sé, no creo que llegara a 3 millones de votos, 2.500.000, algo así. Bueno. Eso es lo que hay que evitar que ocurra en esta República Dominicana. Vamos a dar las cosas como están y si va a haber una modificación constitucional que sea para mayor garantía de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, del derecho a la salud, a la educación, que haya una modificación a la ley 87-01 para que la ley de seguridad social sea segura para la sociedad dominicana en materia de salud, pensiones y riesgos laborales. A todos y todas, como siempre, las gracias por el favor de su sintonía y hasta un próximo espacio. Buenas tardes. La danza de la vida se viste de un color popular.
Popular, la pintura. Hoy vamos a hablar de una planta muy conocida en República Dominicana, en gran parte de Sudamérica y también en Centroamérica. Vamos a hablar de la vija, que tiene por nombre Vixa orellana, de la familia Vixaceae, y que aquí en la flora dominicana solo tiene esta especie, traída por nuestros aborígenes porque le daban mucho uso. Con ella se tatuaban, se pintaban el cuerpo para determinada ceremonia. Se dice que también para ir a guerrear, a la guerra, ¿verdad? Y de hecho, en tiempos ya más modernos, muy utilizada como condimento y como colorante. Una gran cantidad de dominicanos recordamos que en los colmados, en los almacenes, se vendía un colorante muy tradicional llamado, recuerdo, sazonador, que venía en sobrecito o en paquetes de 1 libra. Y no era más que la semilla molida de la vija, esta semilla roja que usted ve aquí. Cuando el fruto madura, que es una cápsula, abre y entonces se colecta, se cosecha esta semilla, se procesa, se muele y es un condimento utilizado aún en la actualidad. En Centroamérica le dicen achiote, aquí nosotros le decimos vija. Pues la Vixa orellana, nuestra vija, es parte de la etnobotánica, de la historia de uso de nuestras plantas. Así como vinieron otras especies interesantes con nuestros aborígenes para su consumo, para sus rituales, para comerla, pues la vija fue una de ellas. Hoy no es tan común encontrar la vija en el comercio dominicano. Sin embargo, en la medicina tradicional de nuestro país es ampliamente conocida y utilizada, sobre todo cuando la persona tiene anemia, porque dicen que es muy nutritiva, pero también para tratar distintos tipos de dolencias. De manera pues que la Vixa orellana, la vija nuestra, que crece en lugares muy variados, suelos variados, las condiciones de pluviometría y temperatura, obviamente no es apropiada para cultivarla en lugares de mucha sequía, pero en las zonas húmedas crece muy bien, puede producir fruto a lo largo de casi todo el año. La producción puede resultar relativamente alta, de manera que como cultivo comercial también la vija es importante y en determinado momento se ha exportado. Ahora mismo no se está cultivando tanto hasta donde yo conozca, pero sigue siendo una especie de gran utilidad, de gran potencial para nosotros. Usted puede cultivar su arbolito de vija para que tenga ahí su condimento natural.